está. Y se han de acordar que vimos estas diapositivas, medidas de posición, básicamente vimos lo que son cuartiles, deciles, percentiles, ¿verdad? Explicamos que cada uno de estos parámetros tienen su fórmula, ¿ok? Las medidas de posición central para datos agrupados y no agrupados. Los cuartiles básicamente se dividen en tres, que es Q1 a 25%, Q2 al 50% y Q3 al 75%. Los deciles se pueden dividir en 10 partes, desde D1 hasta D9. Y por último, los percentiles se pueden dividir en 100 partes, desde P1 hasta P99. Esta es fórmula para datos no agrupados. Para no agrupados, Q1, así se calcula, Q2 y Q3. D1 hasta D9, así se calcula. La peculiaridad de esto es que si vamos a calcular D5, aquí le ponemos 5 por n más 1. Si vamos a calcular D9, pues le ponemos 9, n más 1, etc. Dependiendo, acuérdense que podemos calcular desde D1 hasta D9. Y P, podemos calcular desde P1 hasta P99. Si queremos el P50, le ponemos 50 por n más 1 entre 100, o si queremos el P99, 99 por n más 1 entre 100, o si queremos el P75, sería 75 por n más 1 entre 100, y así. Okay. Vimos el ejemplo, lo estuvimos explicando la clase pasada. Ok, ahí está. Y ahora lo que nos toca hacer precisamente es calcular los cuartiles, deciles y percentiles para datos no agrupados, ¿ok? Entonces, he ahí la importancia, porque lo que habíamos visto las clases pasadas es para datos agrupados. Todo esto ya están agrupados. Bueno, relativamente. El ejercicio puede ser que no estén 100% agrupados, pero nosotros los tenemos que agrupar, ¿sí? Por ejemplo, este no estaba agrupado, pero nosotros ordenándolo lo tenemos que agrupar, ¿sí? Entonces, esta explicación es para cuartiles, deciles y percentiles para datos no agrupados. Se dan cuenta, cambia un poquito su fórmula, ¿sí? Pero al fin y al cabo tenemos que seguir estas fórmulas, ¿ok? Todas estas fórmulas es para datos no agrupados. Tenemos que hacer esta fórmula, es muy importante esta fórmula, donde Q, D o P significan cuartiles, deciles y percentiles. Para lo que queremos calcular puede ser Q1, Q3, ¿verdad? Q2. DN puede ser D1, D3, D5, D9, ¿no? P puede ser P1, P3, P5, P75, P99, etc. ¿Sale? Igual a LI. ¿Qué significa LI? Significa límite real inferior, donde se encuentra la frecuencia del cuartil, decil y percentil. Ahorita lo vamos a ver, pero sí es importante mencionarlo en esta fórmula. F de Q y de P significa básicamente frecuencia de la clase del cuartil, decil y percentil, donde se localice. Ahorita vamos a ver precisamente esto. FA significa frecuencia acumulada anterior. FQDP significa precisamente frecuencia del cuartil también, que vamos a estar analizando, donde está localizado los datos no agrupados, que los tenemos que agrupar precisamente. Y por último, C es la amplitud de la clase. Bueno, aquí ya empezamos con el ejemplo, ya vamos ahora sí que manos a la obra con esto. ¿Qué nos dice? En un banco se tomó una muestra de 40 personas que realizan sus diferentes movimientos. Para el banco es de gran importancia atender a sus clientes lo más pronto posible. Desean saber de las
40 personas, ¿qué tiempo se tardan en atender al 25% de las personas, al 50% de las personas y al 75% de las personas? Para esto hay que calcular las medidas de posición. ¿Ok? Entonces aquí ya empezamos con la solución. Aquí lo que se hizo es precisamente lo que ya aplicamos en clases pasadas. Sacar el intervalo de clase, sacar la frecuencia y sacar la marca de clase. Es decir, el intervalo de clase, ¿verdad? Pues en lo que empezaron a sacar los datos, precisamente se dieron cuenta que 9 personas tardan en atenderlas de 7 minutos a 7.1 a 8.1 minutos. ¿Ok? Entonces, 9 personas del banco se tardan esta cantidad de minutos. 11 personas se tardan de 8.2 minutos, que es 8.15 más o menos, a 9.2 minutos. Después, sacando los datos agrupados, se dieron cuenta que 8 personas tardan en atenderlas de 9.3 minutos a 10.3 minutos. Después, 7 personas se tardó el banco en atenderlas de 10.4 minutos a 11.4. Posteriormente arrojó la frecuencia que una sola persona se atendió entre 11.5 minutos a 12.5 minutos. Una sola persona. También a una sola persona se le atendió entre 12.6 minutos a 13.6 minutos. También una sola persona se atendió de 13.7 minutos a 14.7 minutos. Y por último a 2 personas, ¿verdad? A lo mejor fue más complicado su caso. Se tardó de 14.8 a 15.8 minutos. ¿Sí? Pero más o menos el grueso de las personas se tarda el banco entre 8.2 a 9.2, casi 11 personas. O sea, no pasan de 9 minutos, ¿no? O sea, es como decir, llegas al banco, te formas o te sientas donde te dice las personas del banco y esperas, ¿verdad? En aproximadamente de 8.2 a 9.2 minutos, según ellos, ¿verdad? A lo mejor no es tan real que digamos, pero bueno, estos son los datos del banco. También hay buena cantidad, o sea, 9 personas se atendieron de 7.1 minutos a 8.1 minutos. La marca de clase ya lo hemos hecho en otras clases, ¿verdad? Ya se supone que ya sabemos calcular la marca de clase, y la marca de clase tiene una peculiaridad. ¿Cuál es? Que podemos saber la amplitud. Aquí está, ¿dónde está? Amplitud de clase. C significa amplitud de clase. Es decir, si se dan cuenta, de 7.6 a 8.7 hay 1.1 de rango. De 8.7 a 9.8 también hay 1.1. De 9.8 a 10.9, entonces la amplitud de clase es 1.1. Aquí está. Bueno, pero antes de hacer esta fórmula, esta que estoy aquí moviendo, vamos a redondearla aquí, esta, que es básicamente esta que está aquí. ¿Sí? Esta pues nada más es la fórmula como tal, pero la que acabo de redondear aquí, pues ya son con números. Bueno, ¿de dónde salen estos números? Ahorita lo vamos a ver. Primero hay que sacar lo que nos pide el ejercicio. El cuartil para el 25%. ¿Cómo calculamos el cuartil para el 25, que es Q1? Lo hacemos con esta fórmula. Q1 es igual al número de datos entre 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el número de datos total? O sea, ¿cuántas personas, verdad, se atendieron en ese día? 40 personitas. Esto es igual a N. ¿Sí? Esto es N. ¿Ok? Y la fórmula que nos dice aquí la diapositiva nos dice que es N entre 4.
para sacar Q1. Aquí está. Esta es la fórmula. N vale 40, entonces aquí está, 40, ¿sí? Entre 4. 40 entre 4 nos dio la posición de 10. Vamos a buscar, ¿verdad? ¿Dónde está la posición 10? Entonces, esto tiene que ver con la frecuencia, con la F de frecuencia. Si se dan cuenta, más o menos está entre estos dos. 9 y 10, pues aquí está. Está en esto. Se pone el inmediato posterior y lo que pasó es que estamos en esta columna, en esta fila. ¿Sale? Siguiendo la fórmula, nos dice que primero tienes que poner, ya lo perdí, aquí está, el límite inferior. Significa LI, significa límite real inferior, donde se cuenta la frecuencia del cuartil. El límite inferior es este. Estoy redondeando, vamos a ponerlo con otro color. Aquí está. Ahora sí ya. Es 8.2. Entonces aquí tendríamos que poner 8.2. Pero como se redondeó en el ejercicio, no se va a poner 8.2, se va a poner el real, que es 8.15. ¿Sí? Este en vez de ser 9.3, este es 9.25. Este en vez de ser 10.4, es 10.35. Este en vez de ser 11.5 va a ser 11 y así. ¿Ok? Entonces se va a poner el real, que es 8.15. ¿Sí? Muchos dirán, no, es que era 8.2. En cierta manera se redondeó, ¿no? Más, porque pues siguiendo la fórmula, ¿verdad? Vamos a seguir la fórmula. Aquí nos pone que esto es más F, FQDN, etcétera, ¿verdad? Así que son básicamente pues los cuartiles que lo que nos salió es la posición. Entonces este 10 se va para acá. ¿Ok? Estamos sustituyendo el Q1. Es lo que nos piden. Menos, siguiendo la fórmula, menos FA. ¿Qué significa FA? Frecuencia acumulada anterior de F. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? La anterior es 9. O sea, la normal es 11, pero la anterior es 9. Entonces, por eso pusieron 9 aquí. ¿Sí? Entonces, es decir, esta va hasta acá. Es la anterior. Entre FQ, QD, que básicamente es la frecuencia de clase del cuartil donde se localiza. O sea, la frecuencia normal. ¿Dónde se localiza la frecuencia normal? Pues es donde habíamos determinado que es 11. Entonces este va para acá. Por 1.1. ¿De dónde sale el 1.1? Pues el 1.1 es la amplitud de clase. ¿Sale? Aquí está. Amplitud de clase que nos salió 1.1. ¿Pero por qué nos salió 1.1? Porque yo les había dicho que la amplitud de clase de 7.6 a 8.7 hay 1.1 de diferencia. De 8.7 a 9.8 hay 1.1 de diferencia y así. Entonces, la diferencia entre 7.6 y 8.7 nos da 1.1. Haciendo las operaciones, ¿sí? El resultado nos dio 8.25. 8.25. Sacando 10 menos 9 es 1. Entre 11 por 1.1 más 8.15 nos da 8.25. Entonces Q1 para datos no agrupados es 8.25, que está entre estos dos precisamente. Aquí está.
está. Bueno, eso es para Q1. Para D5, nos vamos a la fórmula de D5. Y es esta fórmula para D5. Bueno, lo puse en verde. Ojalá que sí se vea mejor. Es 5 por n entre 10. ¿Cuánto vale n? 40. 5 por 40 entre 10. Y esto es lo que pusieron. 5 por 40 entre 10. 5 por 40 entre 10. 5 por 40, ¿verdad? Son 200 entre 10 nos da 20. Entonces la posición aquí es 20. Igual va a ser muy similar a esta. ¿Por qué? Porque 11 más 9, pues es 20. 11 más 9 es 20. Entonces va a estar en la misma posición. De una u otra manera aquí va a estar. ¿Sí? Se sustituyen los mismos valores porque el límite inferior es 8.15. Es el mismo que el Q1. La posición aquí sí cambia porque la anterior era 10. ¿Sí? Aquí ya va a cambiar a 20. Aquí ya no cambia. ¿Sí? O sea, este de 10 cambia a 20. Menos la frecuencia anterior sigue siendo 9. La anterior sigue siendo 9. Y precisamente la frecuencia donde está ubicado la posición, 11 y 9 son 20, entonces también sigue siendo 11. Con su amplitud de clase, que es la misma, aquí no varía la amplitud de clase es 1.1. Haciendo todas estas operaciones, 20 menos 9 nos da 11, 11 entre 11 es 1, 1 por 1.1 más 8.15, el resultado nos da 9.25. ¿Sí? Entonces igual está ubicado aquí el 9.25 más o menos. ¿Sí? Que es la D5. Y por último nos pide el ejercicio, ¿verdad? Ya está la D50, nos pide la P75. ¿Cómo se calcula la P75? En vez de que sea 50, aquí va a ser 75, ¿verdad? Este no va, aquí no va. 75 por n entre 100. Entonces 75 por n entre 100. ¿Sí? 75 por 40 entre 100 nos da la posición 30. Entonces hay que ver hasta dónde está la posición 30 de la frecuencia. Entonces 11 más 9 son 20. Más 8, 28. Todavía no alcanza. 28 más 7 son 35. Entonces la posición inmediata es 30. Entonces aquí está. Va a estar en esto. Límite inferior. En vez, como yo les había dicho, en vez de poner 10.4, van a poner el real, que es 10.35. Límite inferior. Y límite superior es 11, ¿verdad? Pero vamos a poner el límite inferior, que es 10.35. Más, perdón, 30. 30 es la posición, esta va para acá. Menos el límite inferior, que es 28. Digo, la frecuencia anterior es 11 más 9 son 20. Más 8 son 28. O sea, la suma de estos tres es que 28. ¿Sí? Este es 28. 9 más 11, 20. Y 8, 28. Por eso este 28 es la frecuencia acumulada anterior. 28. Entre 7, que es la frecuencia normal, donde está ubicado, que es 7. Aquí está. Entonces este va para acá. Por la amplitud de clase, que es 11. La amplitud de clase es 11. Acuérdense que hay de 7.6 a 8.7 es 1.1. De 8.7 a 9.8 es 1.1. De 9.8 a 10.9 es 1.1. Entonces aquí está 1.1. Lo que se va a hacer ahora es resolver toda la ecuación. Toda la ecuación. Toda esta.
Es decir, 30 menos 28 es 2. 2 entre 7 por 1.1 más 10.39. El resultado nos dio 10.66. Más o menos que está en esta posición. ¿Sí? Se está entre estos dos. Entre 10.4 y 11 puntos está. Es 10.66. La P75. ¿Sí? La conclusión del ejercicio nos dice que en el banco podemos argumentar que el 25% de los 40 clientes que esperaron para ser atendidos 8 minutos con 25 segundos. ¿Sí? Entonces son 8 minutos para el primer caso. Aquí está. 8.25. Bueno, vamos a quitar todo esto. Que tengamos esa ventaja. Está. Vamos a las conclusiones otra vez. El 25% de los clientes, de los 40, esperaron solamente 8 minutos con 25 segundos. 8 minutos con 25 segundos. Aquí está. Es el que estamos en esta parte del primer cuartil. ¿Sí? Solamente 8 con 25, más o menos. El 50% de los clientes, de los 40 que hay, esperaron 9 minutos con 25 segundos. Entonces, 9 minutos con 25 segundos andan como por acá. ¿Sí? El 50%. O sea, si se dan cuenta, la suma de estos dos nada más son 20. Es 20. ¿Cuánto es el número total? 50. Digo 40, perdón. ¿Sí? Entonces, la mitad de 40 es 20, entonces por eso es el 50%. Solamente esperaron 9.25 minutos. Y por último, la última conclusión nos dice que el 75% de los clientes esperaron 11 minutos, más o menos, ¿no? Bueno, aquí nos había salido 10.66, pero ellos lo redondearon a 11. Bueno, la diapositiva se redondeó a 11. Entonces, más o menos el 75% de los clientes está aquí, en esta frecuencia, que son 11. ¿Sí? Y lo que tienen que hacer ya posteriormente es esta diapositiva, que es la 18. Tienen que resolver el ejercicio igual que este. O sea, lo único que van a hacer es cambiarle datos. ¿Sí? Si a este le pusieron 30, pues aquí ustedes tienen que ver sus datos, etc. ¿Sí? Por último, las conclusiones del tema nos dicen que las medidas de posición central son los cuartiles, deciles y percentiles. Sirven para encontrar puntos específicos en los datos no agrupados o agrupados que estén manejando en nuestra investigación. Entonces aquí es muy importante, ¿sí? Entender que los cuartiles, deciles y percentiles sirven para datos no agrupados, que fue las clases anteriores, y agrupados. Digo, los agrupados fueron para la clase anterior y los no agrupados fueron esta clase. Ok, esta fue la de ahorita. También siendo una medida de descentralización, como es la medida que representa el 50% de los datos porque divide a la serie o la distribución en dos partes iguales, se considera una medida de posición. Bueno, si por ahí no se acuerdan todavía, sí es importante recordarlo, ¿no? Para ahí, también hay por ahí las clases pasadas, pueden revisar las clases pasadas. Y pues esta es las referencias bibliográficas para medidas de posición para datos no agrupados y agrupados. Ok, bueno.